doy una cordial bienvenida a este seminario web, ¿no? Que ahora le he titulado un poco Diseño sismoresistente de edificios con ETABS, ¿no? Esto completa en realidad un ciclo de charlas que hemos dado esta semana en la empresa Simétrica, a la cual represento, y que tienen que ver con temas de ingeniería y también de arquitectura, ¿no? Hace poco hicimos algo sobre BIM, ¿no? Sobre el Building Information Modeling, y también invitamos a tres expositores que nos hablaron mucho sobre su experiencia en los Panamericanos, ¿no? De Lima 2019, que fue también el día de ayer. Y también hemos hecho otros webinars, ¿no? También sobre TABS, sobre SAP 2000 y sobre SAFE, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quiero hablar un poquito más de TABS porque la semana pasada hicimos también un webinar y este es parecido al anterior, solo que voy a hacer un ejemplo un poquito más complejo y tal vez mostrarles, ¿no? Mostrarles algunas opciones avanzadas de diseño. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero José Velázquez Vargas, soy magíster en Ingeniería Civil, docente universitario, ¿no? Ya por más de 12 años, y actualmente soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y represento, como les dije, al área de diseño estructural en la empresa Simétrica, Simétrica Arquitectura e Ingeniería, que es una consultora, ¿no? Que entre otras cosas también se dedica al dictado de cursos virtuales, a las consultorías de ingeniería y arquitectura, y como les voy a mostrar más adelante, también soluciones aéreas con drones. Así que ahí tienen mi correo para cualquier consulta. El día de hoy la idea es que hagamos este seminario en dos partes, ¿no? En la parte central les voy a dar un espacio como para hacer algunas preguntas relacionadas con el tema que voy a tratar, y al final también, ¿no? Al momento de cerrar, también yo podría dedicarme a conversar con ustedes sobre algunos temas de TABS, ¿ya? Bien, entonces hoy día les voy a mostrar, más o menos esto es el contenido de hoy, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre fundamentos de ingeniería antisísmica, por qué hacemos diseño sismoresistente, y luego les mostraré esta herramienta tan potente que hoy en día utilizamos en nuestras oficinas de diseño, que se llama ETABS, ¿no? Y que sirve para modelar edificios, para analizarlos y para diseñarlos también, ¿no? De cualquier sistema estructural y de cualquier material. También voy a repasar un poco los lineamientos más importantes de la norma, y esta vez me quiero concentrar en los aspectos conceptuales, ¿no? Porque de eso depende la buena interpretación de resultados en la interfase del programa de TABS. Y al final hacemos un conversatorio para ver si sacamos algunas conclusiones, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué hacemos diseño sismoresistente? La razón es bastante obvia. Nosotros vivimos en un país de alta sismicidad, como hay muchas otras regiones, ¿no? Como el Cinturón de Fuego, y ocurren terremotos de manera muy frecuente, ¿no? Técnicamente se dice que debemos diseñar a los edificios para que resistan un evento sísmico que tiene pues una probabilidad de excedencia, o sea, la magnitud de este evento, ¿no? No lo podemos estimar a ciencia cierta, pero en términos probabilísticos se refiere a una probabilidad de excedencia de un 10%, ¿no? Y eso equivale a un sismo fuerte que ocurre cada 500 años aproximadamente. Pero el tiempo de vida útil de un edificio es solo de 50 años. Entonces muchos no comprenden de que por qué hacemos diseño antisísmico si el edificio solo vive 50 años y el terremoto de diseño ocurre cada 500. Lo que pasa es que es una ventana de tiempo. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Ya, excelente. Es una ventana de tiempo muy grande de 500 años, ¿no? Y el edificio vive 50, pero yo no sé cuándo inició el ciclo de recurrencia. Entonces hay una probabilidad de que también ocurra dentro de esa ventana pequeña de 50 años. Y entonces tenemos que diseñar edificaciones antisísmicas, ¿no? Y nos olvidamos, porque los terremotos, pues, ocurren a veces con largos periodos. Y yo tuve la oportunidad de asistir o visitar la zona cero después que ocurrió el terremoto de Ecuador en el año 2016. Y miren, este es un ejemplo, ¿no? De una clínica, que ahí, como pueden ver, tiene 4 niveles antes del terremoto, y miren lo que pasó después del terremoto. Esto es el 7.8 que ocurrió en abril, ¿no? Un 16 de abril, en Ecuador, una ciudad llamada Manta, y fíjense ahí, prácticamente desaparece completamente, aquí lo voy a señalar como mi puntero, todo un entrepiso, ¿no? Fíjense, aquí esto son 2 losas,
dos losas que están pegaditas. Imagínense los consultorios, ¿no? Los dormitorios de los pacientes, todo lo que ha habido en medio de estas dos losas. Eso nos lleva a una gran reflexión, ¿no? Tenemos en nuestras manos, o sea, no se trata solo de ser expertos en manejar ETAP, SAP 2000, o sea, está en la vida de las personas. Y esa es la gran aspiración de todos los códigos del mundo, ¿no? De diseño antisísmico, que el primer objetivo es evitar la pérdida de vidas ante sismos de esta magnitud, ¿no? Ya después vienen los temas materiales, ¿no? Que la estructura permanezca dentro del rango elástico si el sismo es leve, o que tenga daños reparables si el sismo es moderado, ¿no? Entonces, esto nos recuerda por qué debemos hacer diseño sismoresistente. Técnicamente esta falla se conoce como de piso blando, ¿no? Algo puede haber sucedido, tal vez en la foto original se ve aquí un cambio arquitectónico, miren, ¿no? Es la razón por la que a veces nos peleamos mucho los ingenieros civiles con los arquitectos, ¿no? No coordinamos simplemente o a veces por irregularidades como estas, ¿no? Generamos un cambio de rigidez en un entrepiso y es ahí donde podrían producirse concentración de esfuerzo, ¿no? Aquí pueden ver el mismo edificio después del terremoto y desde un costado noten el colapso general de las columnas por piso blando, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que hacemos diseño sismoresistente. La poca rigidez lateral, tal vez en ese entrepiso que cambió un poco su arquitectura, provocó el colapso. Aquí ven un acercamiento mejor, ¿no? Y entonces nuestra filosofía de diseño se basa en esas tres ideas que les he comentado. No hablamos solamente de la norma peruana, ¿no? Hablamos de todas las normas del mundo. La norma colombiana, la norma chilena, la norma americana. Todas se basan en el mismo principio. Hacen unos pequeños ajustes de parámetros, de fórmulas, pero al final es la misma idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que pueda, como dice aquí abajo, evitar la pérdida de vidas primero, luego ya, como segundo objetivo, asegurar la continuidad de los servicios básicos y al final ya minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Y eso se logra haciendo que las edificaciones resistan sismos leves, sin daños, o sea, dentro del rango elástico, sismos moderados con daños reparables y sismos severos, pero que la estructura no esté comprometida como para colapsar, ¿no? Esto, por ejemplo, es un escenario para el cual no diseñamos, nosotros no hacemos este diseño, lo que podríamos llamar diseño basado en desempeño, porque consideramos tres escenarios posibles, ¿no? Nosotros diseñamos para el sismo más severo, ¿no? Y punto, y no verificamos el resto de estados límites. Entonces, de esta manera definimos un sistema estructural que puede ser de pórticos, de placas de concreto armado, puede ser de albañilería confinada, muros de utilidad limitada, hasta se pueden hacer combinaciones de cosas. Algunos códigos restringen ciertos sistemas, como el nuestro que restringe el número de pisos en muros de utilidad limitada, ¿no? O también el nuestro que exige sistemas de protección sísmica, por ejemplo, en centros de salud, ¿no? Vale decir aislamiento sísmico, entre otras cosas. Entonces cambian de una u otra forma, pero al final la misma idea, generar un sistema de resistencia lateral, ¿no? Porque no se trata solo de diseñar el edificio ante cargas verticales, como es el peso propio, entre otras cargas, sino la acción de un empuje lateral, ¿no? El sismo es como si fuera, imagínense un gigante empujando al edificio de manera lateral. ¿Quiénes resisten? Los ejes, ¿no? Como ven aquí, este eje 1, por ejemplo, está constituido por placas de concreto, ¿no? En la división X, si al se le ocurre empujar en ese sentido, tenemos varios ejes resistentes, pero el sismo también se le puede empujar en la otra dirección, ¿no? Por eso tenemos otros ejes en este sentido, por ejemplo, aquí combinando placas con pórticos o con columnas conectadas por vigas. Y de esta manera tenemos sistemas que resisten acción lateral, ¿no? Claro, uno puede preguntarse, pero ¿y qué pasa si el sismo viene en un sentido oblicuo? También puede ser, ¿no? Bueno, en realidad no sería la situación más desfavorable, porque en un sentido oblicuo se puede descomponer el movimiento en X y en Y, ¿no? Y al final tengo componentes menores, ¿sí? Por eso la norma me dice, porque mejor lo que vas a hacer es considerar que viene o 100% en X o 100% en Y. Y en esta situación sí es lo más desfavorable. Salvo que exista un eje inclinado, por ejemplo aquí, ¿no? Miren esta plaquita,
esta plaquita está inclinada. Entonces yo, por ejemplo, ahí podría quedar el sismo actuando a 45 grados, que es la orientación de esta placa, ¿no? O sea, ya que el criterio del ingeniero, no se trata de ceñirse estrictamente a la norma nos da orientaciones básicas, lineamientos, de ahí ya nosotros tenemos abierta la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, el diseño se llama diseño basado en fuerzas porque diseñamos para un solo escenario sísmico, diseñamos por fuerzas, lo que quiere decir que es básicamente calcular en los elementos estructurales fuerzas como momentos, ¿no? Como momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, momentos torsores. Y en base a eso calculamos, digamos, las cuantías de cero, ¿no? La cantidad de fierro y las dimensiones correctas de los elementos estructurales. Eso es un diseño por resistencia, ¿no? Se llama también DBF, basado en fuerza. Y al final, digamos, la estructura también es adecuadamente rígida, que sus desplazamientos no sean tan grandes como para generar daños en elementos no estructurales, ¿no? Y entonces ahí la herramienta fundamental pues se llama ETABS o ETABS, ¿no? Que por sus siglas en inglés significa análisis tridimensional extendido de sistemas de edificios, ¿no? Y es solamente, como acabo de decir, una herramienta. Nos ayuda a modelar, a construir la edificación lo más cercana posible a la realidad, ¿no? A idealizarla. Y este programa es tan potente que puede hacer análisis estático, dinámicos, de cualquier tipo. Dentro de los análisis dinámicos hay una variedad, ¿no? Por ejemplo, el análisis tiempo-historia, donde yo ingreso, por ejemplo, una señal sísmica. También está el análisis espectral, que está basado en respuestas máximas. Y dentro del rango lineal y también dentro del rango no lineal, ¿no? Cuando ya hablamos del rango no lineal, ojo que eso es un mundo bastante disperso. Hay muchas teorías, hay muchos modelos, donde ya, por ejemplo, hay los programas de CSI como ETABS, ya no son especialistas en el tema, ¿no? En el rango no lineal es preferible, si se trata de hacer investigación, usar otros programas, ¿no? Hay otros programas, por ejemplo, como OpenSys, como el Abacus, ¿no? Que permiten hacer un mejor modelamiento de elementos finitos en el rango no lineal. Entonces, ¿qué tal si vemos la interfase? ¿Ya? Bueno, esto se los voy a mostrar en el mismo programa de ETABS con un pequeño ejercicio, pero son más o menos las bondades del programa, las características, ¿no? En realidad, miren, hoy en día aprender ETABS es un problema de quizás un máximo de 10 horas. Uno puede dedicarse así exclusivamente a aprender el programa y en 10 horas se hace un experto, ¿no? Por eso es que yo justamente en una hora nada más les quiero mostrar, ¿no? Cómo construir, por ejemplo, este edificio, miren. Este es un edificio de 10 pisos, ¿ya? Que normalmente modelarlo debería tomarnos con estructuración y todo, podría ser quizás una semana, ¿no? Porque hay que ir verificando si las secciones son adecuadas. Pero cuando uno ya tiene clara la estructuración, ¿no? Traducirlo en el modelo en GitHub son pocas horas, ¿no? Pueden ser, dependiendo de la experiencia, entre 4 horas de repente, o 10 horas a lo mucho si uno hace algunos ajustes, ¿no? Pero yo no voy a invertir todo ese tiempo en este momento. Les voy a mostrar algunos pasos básicos y luego ya les abro el modelo a partir de ciertos instantes ya completados, ¿no? Entonces, primero, antes de empezar desde cero, quiero ver si hay alguna pregunta o alguna dificultad técnica. Me dice Anthony que no logra ver mi diapositiva. Miren, si pierden el foco en la diapositiva, ustedes tienen que ir a la relación de personas y buscan a José Velázquez. Va a haber dos versiones de José Velázquez. El que tiene el icono de la presentación, allí le hacen doble clic, ¿ya? Si le hacen clic al primero, van a ver solamente mi imagen, ¿ya? El de la presentación fija el foco en lo que estoy proyectando, ¿ya? Entonces, al parecer todo fluye, ¿sí? Vamos a seguir entonces con el ETABS. Todos ven mi pantalla. Y voy a suponer entonces que yo quiero construir un nuevo modelo, ¿sí? Desde cero, ¿ya? La versión 2016 es la que estoy utilizando. Uno puede empezar aquí configurando algunas cosas, ¿no? Desde las mismas unidades, por ejemplo, el sistema internacional o el sistema MKS. Aquí se ve la información de lo que se trata, ¿no? Kilogramos fuerza en realidad se dice, ¿no? Y milímetros, entre otras cosas, ¿sí?
Entonces uno configura las unidades, le da OK, y acá tiene pues la opción de, digamos, crear rápidamente un edificio a partir de plantillas, ¿no? Uno elige acá solamente el sistema de piso, y listo, y con eso tiene un edificio desde cero, ¿no? Pero regular, y uno podría después editarlo para obtener algo parecido a lo que tiene su modelo, ¿no? Entonces yo no voy a hacer eso, yo voy a ir directo a algo más personalizado. Entonces aquí está la forma de personalizar el sistema de ejes del edificio. Uno entra aquí y edita, digamos, todos los ejes en planta. Y también aquí en el lado derecho es la información en elevación. Uno puede personalizar toda la información de los pisos, ¿no? Entonces yo podría entrar aquí, por ejemplo, miren, solo tengo 4 pisos en mi edificio, y aquí podría configurar antes de entrar, ¿no? De que se trata de un edificio de 10 pisos, por ejemplo acá, ¿no? Le pongo 10 pisos, le dejo las alturas típicas porque después se pueden cambiar, y cuando entro aquí, ¿no? Ya me va a aparecer los 10 pisos, ¿no? Y yo podría ahí configurar las alturas. Esta columna sirve para las alturas de cada entrepiso. La elevación es un cálculo, obviamente, por eso es que no se puede editar. Y acá hay un concepto interesante que se llama el piso maestro y el piso similar, o pisos similares al piso maestro, ¿no? Sirve para manejar el concepto de los pisos típicos, porque cuando uno modela en ETABS, eh, lo que hace es, por ejemplo, modelar un solo piso, ¿no? Un solo piso, y con eso podríamos copiar el resto de niveles, ¿sí? Si yo lo defino como similar a ese piso típico, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues uno configura los pisos, ¿ya? Se trata de ingresar aquí los datos, podemos cambiarlo a español si quieren. Y en este lado, como les decía, configuramos toda la información en planta, ¿no? Entonces, aquí tienen los ejes en X, los ejes en Y. Entonces, como este es un ejercicio bastante extenso, voy a imaginarme que ya he tipeado todos estos ejes, ¿ya? He puesto toda la distancia que hay entre ejes. Lo puedo ingresar como coordenadas o lo puedo ingresar como espaciamiento, ¿no? Y de esta manera voy construyendo mi modelo. Entonces, vamos a suponer que ya lo llené, todo lo de los ejes X y Y justamente tengo el modelo avanzado hasta ahí. Luego de eso yo le doy OK, ¿no? Y ya me daría por lo menos toda la información básica de ejes, ¿no? Voy a abrir ese modelo, que por aquí se llama edificios 10 pisos inicio. Ahí está, miren, ¿no? Esos son los ejes. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver, si quieren podemos editar esa información, ¿no? Por ejemplo, acá en el menú Edit, yo podría ir a esta opción que dice editar pisos y también ejes o sistemas de ejes, ¿no? Y aquí está toda la información que ya he ingresado, como lo vieron hace un momento, miren, ahí están todos los pisos, los 10 pisos en total, ¿no? Y también los ejes en planta, que se supone que he ingresado por el método anterior, ¿no? Miren, ahí están todos los ejes que necesito tanto en X como en Y, ¿no? Y entonces de esta manera comienza el modelamiento, pero antes tengo que hacer un montón de definiciones, ¿no? Yo recomiendo que se trabaje más o menos en ese orden, porque TAPS es un programa que hace un modelamiento basado en objetos. Entonces yo voy a crear objetos, ¿no? En la interfase, que es similar a un AutoCAD, ¿no? Quien sabe AutoCAD puede dibujar rápidamente los objetos. Y los objetos son solo 3 tipos, son líneas, puntos y áreas. Y con esas 3 entidades yo pretendo modelar una estructura real. Entonces imagínense el nivel de idealización, ¿no? O sea, sigue siendo una solución aproximada. Entonces acá en definiciones, uno entra a materiales, por ejemplo, y crea todos los materiales, ¿no? Entonces tabs, igual que SAP 2000, igual que Safe, tiene ventanas típicas donde uno agrega aquí la definición, que en este caso es un material, o la copia, o la modifica, o la borra, ¿no? Entonces yo aquí ya tengo creado, por ejemplo, en este modelo, el material concreto. Aquí están indicadas todas sus propiedades típicas del concreto, ¿no? Su peso específico, su módulo de elasticidad, su relación de Poisson, y su módulo de corte, ¿no? Estas son propiedades suficientes para el análisis. Si alguien quiere hacer diseño, entonces debería entrar acá en propiedades de diseño y también considerar, por ejemplo, el F'C. Vamos a suponer que todo el concreto aquí es de 280, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente es 10 pisos, los primeros pisos lo hago 280 y algunos pisos arriba lo termino haciendo con 210, ¿no?
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso en toneladas fuerza por metro cuadrado sería 2.800, ¿no? Entonces yo tengo allí todos los datos ya definidos, ¿sí? Eventualmente también el acero de refuerzos es que pretendo diseñar, ¿no? Ya lo ingresamos por aquí, solo hay que decirle al programa que se trata de otro tipo de material, ¿no? Acá me permite elegir el tipo, rebar, que significa refuerzo longitudinal, ¿no? Sus propiedades de peso y masa, su módulo de elasticidad, su coeficiente de expansión térmica, y también podríamos configurar algunas propiedades de diseño. Por ejemplo, la que usamos de acuerdo a los criterios del ACI es el esfuerzo de fluencia, por lo general, ¿no? Y ese esfuerzo es 4.200 para 1 grado 60. O sea que aquí, si quiero redondear, sería 42.000 toneladas fuerza por metro cuadrado, ¿no? Y de esta manera defino todos los materiales que necesito. Si quiero agregar algo nuevo, le doy agregar y simplemente todo de manera intuitiva, ¿no? Sigo las instrucciones, como aquí, por ejemplo, crear el material desde una biblioteca, ¿no? O puedo copiar y hacer otras cosas más. Entonces ya tengo mis materiales definidos en este edificio, ya tengo mis propiedades de sección. Vamos a ver qué secciones voy a necesitar. Voy a necesitar, pues, para barras, ¿no? Frame significa barras. Hay algunas secciones ahí por defecto, ¿no? Miren, le voy a hacer clic en cualquiera de ellas o doble clic y me salen todas las propiedades, por ejemplo, de esta sección rectangular, ¿no? Es la forma que tiene algún elemento de barra, que en este caso es cuadrada, ¿ya? Y entonces yo aquí ya he ingresado, por ejemplo, algunas columnas. Miren, esta es una columna de 25 por 80, ¿sí? Ahí está, su ancho es 25, su peralte es 0.80 metros. El material, de acuerdo a lo que definí previamente, ya lo he seleccionado como concreto. Y la ventaja aquí es que uno entra a propiedades, ¿sí? Y ya está todo calculado, las propiedades mecánicas de la sección transversal, ¿no? Todas estas sirven para el diseño. Bueno, en realidad solamente hasta aquí, ¿no? Hasta áreas e inercias, ¿no? Eso sirve para calcular deformaciones, ¿no? Las demás que ven aquí, por ejemplo, módulo de sección, radio de giro, módulo plástico, son propiedades de diseño, ¿no? Sirven específicamente para diseñar. ¿Ya? Pero el hecho es que cualquier sección que uno haga aquí, le puede calcular sus propiedades. Inclusive, hay un tipo de sección, miren, les voy a mostrar, que es general. Bueno, para agregar secciones, igual que en la ventana anterior, ¿no? Uno aquí agrega, copia, modifica o borra, ¿no? Y claro, hay muchas otras cosas, porque también, por ejemplo, aquí podríamos importar de una base de datos, ¿no? Como la tabla de perfiles de la ISC, que es el Instituto del Acero en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que aquí uno puede también inventar una sección genérica, ¿no? Por ejemplo, yo agrego una nueva propiedad, me lleva plantillas, ¿no? Me da esa facilidad el programa, pero también puedo ir al Section Designer, que es una herramienta muy potente, donde yo ahí creo cualquier sección, ¿no? Una sección genérica, por ejemplo, de concreto, y que podría tratarse de una columna compuesta, y donde yo tengo una especie de AutoCAD pequeño, cuando ingreso aquí, y donde puedo dibujar la sección. Puedo hacerla de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, podría dibujar una sección, vamos a ver, poligonal, ¿no? Que, que puede ser de un material, ¿no? Por ejemplo, ya al hacerle clic derecho, aquí yo defino todas las propiedades de ese material, ¿no? En este caso puedo cambiar el concreto. Le puedo agregar materiales también dentro de la sección, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, barras de refuerzo. No puedo reforzar, digamos, toda esta sección que es completamente arbitraria, ¿ya? Y hasta podría agregarle de repente un núcleo de acero, ¿no? En fin, puedo dibujar cualquier sección de manera totalmente arbitraria. Y lo más interesante es que al hacerle clic en estos tres botones, ¿no? El primero me da las propiedades de sección, esas propiedades mecánicas que les comentaba, ¿no? Miren, el área, áreas de corte, momentos de inercia, el momento polar de inercia. Todo esto sirve para el análisis, ¿no? Con esto yo calculo mis deformaciones, mis esfuerzos. Y esto sirve para diseñar, ¿no? Para verificar cuantías, etcétera. Entonces se calcula todo eso. Y algo que es interesante es para el diseño de columnas, ¿no? Lo que se llama la superficie de interacción.
cuando se ve en el plano se llama el diagrama de interacción, ¿no? Que son las combinaciones carga axial en el eje vertical versus momentos flectores, ¿no? Esas son las fuerzas que uno obtiene del análisis y que verifica con los factores de seguridad involucrados que estén, ¿no?, dentro de esta superficie para que el diseño sea satisfactorio. Entonces, esta es una herramienta interesante. También puede hacer este cálculo con el tercer botón que se llama diagrama de momento de curvatura, que sirve para el análisis no lineal y, por ejemplo, cuando hacemos diseño basado en desempeño, ¿ya? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle ahí. Quizás haya oportunidad más adelante de hacer un webinar sobre desempeño sísmico, sería interesante, pero ahorita el objetivo es mostrarles un poco de tabs, ¿no? Entonces aquí ya tengo todas mis columnas, ¿no?, inventadas, y también tengo todas mis áreas, ¿ya? Se supone que aquí en definiciones yo voy creando todo antes de dibujar. Entonces estas son mis secciones de barra, acá están mis secciones de losa, mis secciones de muro, ¿no? Si puedo entrar a losas, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo agregar una nueva propiedad, ¿de acuerdo? Parecido a la definición anterior, y ya creé, por ejemplo, la propiedad del aligerado, ¿no? Aligerado de 17 que va a haber en este caso, porque seguro hay tramos cortitos, ¿no? El aligerado es suficiente darle un comportamiento de tipo membrana, porque solo sirve para repartir las cargas. La rigidez que aporta está modelada dentro de un concepto que se llama diafragma rígido, ¿no? Entonces, por eso que ni siquiera le pongo espesor, miren, no me preocupo por darle un espesor a esta losa. Algunos sí podrían, ¿no?, por ejemplo, hasta hacerla como una losa nervada, ¿no? Porque en realidad es una losa aligerada, ¿no?, con sus viguetas cada 40 centímetros, ¿no? Pero eso no afecta el modelo, o sea, no hay que perder tiempo a veces buscando tanta precisión cuando sabemos desde un principio que el modelo es una aproximación, ¿no? Así sea una buena aproximación, no deja de serlo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es mejor adoptar, ¿no?, procedimientos simples, ¿ya? A menos que esté haciendo investigación, ese es otro tema, ¿no? Pero en la práctica yo le pondré un espesor casi nulo y luego el peso propio de la losa lo agrego como carga sobreimpuesta, ¿no? Entonces ahí está el aligerado. La escalera es como un artificio porque en realidad la escalera es un espacio vacío, ¿no? Es un hueco donde están elementos, digamos, inclinados, pero yo le creo un área especial porque por lo menos voy a agregar la carga de la escalera. Si no la modelo, ¿no? No voy a modelar los tramos de la escalera en el edificio, entonces tengo que considerar que hay carga porque esos tramos están apoyados en cada entrepiso. Y lo puedo hacer con una área ficticia, ¿no? Ahí está creada, y esta es una losa maciza, ¿no? La losa maciza, miren, a pesar que no tiene tampoco, no aporta rigidez, tampoco lo tengo que modelar con su sección, ¿no? Porque el diafragma rígido ya contempla esa idea. Después agrego el peso propio. Entonces ya tengo todas mis definiciones, ¿no? Y voy a ir a lo básico, ¿ok?, de cómo dibujar ahora. Ya hemos hecho todas las definiciones, ¿no? Inclusive definiciones de las cargas, ¿no? Puedo crear aquí los nombres de los patrones de carga, miren, carga muerta, carga viva, viento, nieve, inclusive un análisis sísmico estático, ¿no? Tanto en X como en Y. ¿Eh? Todo esto es muy intuitivo, es muy fácil, y ojo, les doy un tip, si en caso nos olvidamos para qué sirve la ventana, pues presionamos F1, ¿no? F1 siempre es para obtener la ayuda sobre la ventana en etapas, ¿no? Y listo, entonces vamos a suponer que ya creé todo y voy a empezar a dibujar. Aquí viene la ventaja del programa, que yo puedo dibujar en planta, por ejemplo en el piso 1, ¿no? Estos son los comandos para moverse, ¿no? En 3D, en planta, en elevación. Entonces al ponerse en planta, yo estoy solamente en el primer piso, y de esta manera yo podría comenzar a dibujar, dependiendo de mi estructura, ¿no? En este caso, a ver, yo tengo por aquí los datos del problema, miren, es un, digamos, un edificio concreto armado de 10 pisos, que corresponde a un edificio de oficinas súper simétrico, como pueden ver ahí, ¿no? Y entonces luego se supone que hemos pasado por la oficina de diseño arquitectónico primero, ¿no? Y luego hemos compatibilizado con la estructuración y al final nos hemos puesto de acuerdo en que esta sea la estructura, ¿no? Esto es lo que llamamos típicamente el casco estructural, ¿no? Y aquí vemos, pues, las columnas, las placas de concreto armado, el sistema de vigas, como pueden ver aquí, ¿no? Están todas las vigas, y también el sistema de piso, ¿no? Por ejemplo, estos paños que son cortitos se techan en un solo sentido,
obviamente la dirección corta. Aquí tengo otro paño, miren, se techa con viguetas en la dirección corta. Y los paños que son más o menos cuadrados, ¿no? Como este de aquí, pues conviene hacer una losa armada en dos direcciones. De allí que había aligerado de 17, porque los tramos son cortitos, y losa maciza de 15 centímetros de espesor, ¿no? Y así tenemos entonces todo nuestro sistema. Entonces voy a tener que dibujar columnas por aquí, placas por acá, vigas, etcétera. Les voy a enseñar nada más cómo se dibuja un solo elemento de cada tipo. Por ejemplo, cómo dibujamos esta columna justo ahí en la intersección entre esos ejes, ¿no? Entonces, si yo regreso a mi modelo, a ver, déjenme ver primero si me siguen viendo, si no hay problemas, no hay problemas. Y de paso veo cuántos se han unido. Ok, 82 personas. Entonces, por este lado, tenemos los iconos para agregar cosas, ¿no? Elementos. Ahí está el icono para dibujar columnas de manera rápida, ¿no? Entonces uno aquí, antes de dibujar, elige con qué propiedad, ¿no? Por ejemplo, de todas las que he definido, vamos a ponerle columna de 80 por 25, ¿no? Lo puedo cerrar, no hay problema. Y luego lo dibujo donde creo conveniente, ¿no? Todo en planta, miren, ese es el modelo en etapas, todo se hace en planta. Puede ser que esté aquí, esté por aquí, ya, no lo sé, hay que mirar la estructuración, ¿no? Y si quiero seguir dibujando, pues vuelvo a activar esa ventanita y de repente cambio de columna, ¿no? La columna 3, por ejemplo, ¿no? La columna 3, qué sé yo, puede ser que esté por aquí, ¿no? Por acá. Inclusive hay formas más ágiles de dibujar, ¿no? Por ejemplo, dibujando un rectángulo, todas las intersecciones se llenan de columnas, ¿no? Si me equivoqué, fácil, presiono la tecla escape, borro, esto es un AutoCAD prácticamente, ¿no? Y listo, presiono la tecla suprimir. Y no olviden que en realidad estos no son puntitos, son elementos verticales, lo puedo ver en 3D, ¿no? Miren aquí en el primer piso, son líneas verticales. Y tampoco no son digamos, proyecciones de puntos, porque si ustedes ven el aspecto tridimensional, aquí hay un botoncito que sirve para mostrar algunas eh, propiedades en el modelo. Hay una que se llama Extrude, ¿no? Que sirve para ver el aspecto tridimensional de las barras y también de las áreas, ¿no? Entonces van a ver que realmente es una barra, pero que tiene una sección transversal. No confundir con los elementos de área. Esto sigue siendo el modelo de barra. ¿Ya? Y de esta manera dibujamos todo lo que queremos en solamente un nivel. ¿Ya? Voy a regresar entonces a mi vista en planta del primer piso, ¿correcto? De la misma forma se dibujan las placas de concreto. Miren, aquí tengo el icono. Dice Draw Walls, ¿no? Dibujar placas en planta, ¿no? Entonces uno le hace clic por ahí, ¿ya? Y elige esa sección, ¿no? Que habíamos creado, placa de 25, que era la placa de concreto armado, y le va agregando en los lugares donde crea conveniente. Por ejemplo, aquí, miren, hay una placa en L, y aquí hay una placa larga, ¿no? Que tiene esta discontinuidad, ¿no? Entonces, uno la va dibujando. Yo estoy haciendo aquí solo el ejemplo, y se ayuda, miren, se ayuda de las intersecciones, ¿no? Entre ejes. Esto es como un AutoCAD. Si quiero dibujar en un nuevo punto inicial, le hago un clic derecho y empiezo otra vez. Por ejemplo, esa placa larga que veíamos, que estaba hasta por aquí, más o menos, ¿no? Bueno, no tengo que dibujar exacto ahora, solo les estoy haciendo el ejercicio. Si me equivoqué otra vez, ¿no? Se me fue de repente, ¿ya? Escape, ¿ya? Y borro, no hay problema. Es un AutoCAD, ¿correcto? Igual las vigas, las vigas se dibujan también con este icono de una diagonal. Entonces, siempre hay que elegir primero la propiedad, aquí en Property, ¿no? Y, por ejemplo, voy a buscar la viga, no lo sé, esta de 25 por 50, ¿sí? Y, por ejemplo, hay vigas aquí, miren, ¿no? Hay vigas en este eje, en esta dirección, hay un montón de vigas. Entonces, puedo dibujar de esta manera, ¿ya? Puedo dibujar por aquí, ya saben que para volver a empezar en otro lugar, clic derecho, ¿no? Clic derecho y así continuamos el dibujo, ¿no? Eh, y listo, y claro, por acá siempre me hacen preguntas, ¿no? Profesor, ¿qué pasa con los puntos de inserción y todo eso? Porque a veces, pues la viga llega hasta el borde externo de la placa, ¿no? Hay pequeñas
obviamente imprecisiones que el modelo no puede, digamos, admitir. Y para eso hay pequeños refinamientos que se hacen. Yo los invito a que investiguen un poquito, vean puntos cardinales, o también llamados puntos de inserción, ¿no? Pero eso no es más que un refinamiento, una exquisitez, y lo que hace es mejorar el modelo para que sea lo más exacto posible la realidad, pero al final no cambian mucho los resultados, ¿sí? Y lo que me falta acá enseñarles es cómo se dibuja las losas, ¿no? Las losas se dibujan de varios tipos. Por ejemplo, voy a pensar en el aligerado primero. La forma más elemental es dibujando un rectángulo, ¿no? Recuerden que tenía una sección llamada aligerado, aligerado de 17, ahí está, ¿no? Y por ejemplo aquí, miren, este paño tiene un aligerado, entonces lo voy a arrastrar desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Y se crea un aligerado, ¿no? Todo esto es un área, ¿ya? Y aparece un sentido de techo, miren, que es incorrecto. Entonces vamos a borrarlo, escape, selecciono, ¿no? Picando sobre el elemento y lo borro con la tecla suprimir. Al dibujarlo otra vez, ¿ya? Me aseguro que el eje local esté rotado a 90 grados. Entonces, con eso corrijo, ¿no? El sentido del techado. Vuelvo a dibujar, ¿no? De izquierda a derecha, arrastrando, ¿no? Y ya está. Entonces ahora el sentido va en la dirección correcta porque debe ser la longitud más corta, ¿no? Y así puedo continuar. Ya hay otras formas, por ejemplo, con un polígono, y esta es la forma más rápida, haciendo clic solo en medio de un área delimitada por 4 ejes. Entonces, 3 formas de dibujar, ¿no? Las losas, lo cual podríamos hacer rápidamente para todo este piso, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a suponer que ya hicimos. Voy a abrir el modelo justo ahí cuando está todo dibujado en el primer piso. Sí, aquí está, edificio de 10, perdón, ese no es. El edificio de 10 pisos, replicate. Ya, ahí está todo dibujado en planta. Miren, vamos a mirar, ¿no? De manera correcta, porque esto toma tiempo, no es algo tan fácil, ¿no? Hay que corregir, a veces se nos va, algún nudo está, o algunos elementos no están conectados, hay que revisar varias veces el modelo, ¿no? Y bueno, aquí ya está completo. Fíjense, si quieren ver el aspecto tridimensional, otra vez con este icono del check, se van a Extrude Frames, Extrude Shells, ¿no? Sirve para ver el aspecto tridimensional, lo pueden ver en 3D, ahí está, todo el primer piso completamente modelado, ¿ya? No es la única forma de modelar por si acaso, esto es solo un estilo, cada uno adopta su estilo de la mejor forma. Por ejemplo, hay otros ingenieros que les gusta usar esta opción de abajo, miren, aquí abajo dice One Story, y hay 3 formas de modelar, ¿no? Cuando uno se ubica en una vista en planta, si está en One Story, significa que solo está modelando ese piso. Si le pone All Stories, todos los pisos, dibuja en una sola planta, pero automáticamente se replica en todos los pisos. Y este que es potente es el de los pisos similares, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de un piso maestro? Pues a veces la arquitectura me dice, mira, tengo los pisos igualitos del segundo al sexto, ¿no? Entonces yo podría crear un maestro que es el segundo, y automáticamente con esta opción se estaría replicando hacia el sexto, ¿no? Y después tengo otros, por ejemplo, del séptimo al décimo, ¿no? Entonces, cuando me ubico en el séptimo, con esta opción, estaría haciendo también los 3 pisos. Entonces, esta opción es potente, ¿no? También se podría trabajar de esa manera. Yo los invito a que revisen también esa forma de trabajo. Pero aquí yo he decidido hacer un solo piso, ¿no? Y rápidamente copiarlo hacia los demás. Entonces, ¿cómo copiamos? Selecciono todo, recuerden el AutoCAD que está ahí, de por medio, ¿no? O también Select, miren, aprovecho para comentarles sobre Select. En realidad hablar de seleccionar es una clase completa, miren, puedo seleccionar de diversas maneras, ¿no? Por propiedades, por tipo de objetos, por pisos, ¿no? En fin, hay tantas formas, yo puedo seleccionar y también deseleccionar algunas cosas, entonces ya de ahí depende de lo que queremos hacer. Y también puedo seleccionar todo si es que elijo esta opción, ¿no? Que es lo que acabo de hacer dibujando ese gran rectángulo. Y al seleccionar todo, entonces le voy a decir al programa que me replique los demás pisos. Vamos a ver, aquí tengo comandos parecidos a los de AutoCAD, ¿no? Como replicar,
como unir nudos, como editar barras, de repente quiero partir las vigas en varios elementos, ¿no? Ahora, por ejemplo, no tengo que preocuparme por dividir entre intersección, ¿no? Yo sé que hay muchos que están acostumbrados a pensar en el método matricial y en los nudos y los grados de libertad y que deben estar correctamente definidos. Sucede que ETAPS es quien se preocupa de eso. Yo podría hacer una viga completa sin dividirla en una intersección y ETAPS crea un modelo de análisis internamente que lo divide de forma automática, ¿no? Entonces aquí puedo hacer muchas cosas, también dividir áreas, etcétera, ¿no? Entonces el comando que yo voy a usar es replicar para copiar ese piso y también para copiar hay muchas maneras, ¿no? Lineal, radial, mirror, como la de AutoCAD, pero en este caso voy a hacer la de los pisos, ¿ya? Pero antes de seleccionar los pisos voy a decirle que me copie todo, excepto los apoyos, ¿no? Porque el primer piso está restringido, pero ya los demás no. Entonces, no me copies los apoyos y vamos a hacerlo del segundo al décimo, porque este es el primer piso, ¿no? Y le doy OK, y entonces mi modelito rápidamente se convirtió en un edificio de 10 pisos, ¿no? No hay que olvidar, siempre hay que ir grabando, ¿no? Y también yo recomiendo que revisen algunas opciones aquí en el menú analizar, chequear modelo, ¿no? A veces hay incompatibilidades, pequeños errores que pueden haber y este comando verifica esos posibles errores, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí el modelo que podríamos ahora convertir en un modelo pseudo tridimensional. Voy a explicarles cómo se hace eso y allí vamos a hacer una pausa, ¿ya? Miren, el modelo pseudo tridimensional, déjenme ver si todo va bien en el chat. Sí, parece que sí, ¿ya? O en todo caso, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, muy bien, entonces voy a continuar con esta etapa de modelamiento hasta el diafragma y allí vamos a hacer una pausa para ver si tienen alguna pregunta, ¿ya? El manual para llegar hasta esto es este que les estoy mostrando aquí, ¿ya? Por si acaso, este es un tutorial de las muchas veces que he tenido oportunidad de dictar este curso, ¿no? Este curso me acuerdo que lo hemos armado hace muchos años con un colega mío, el ingeniero Henry León Carrera, que actualmente es el gerente de un área en Preanza, ¿no? Que es una empresa que se dedica a concreto prefabricado. Y lo hemos dictado tantas veces este curso que cada vez que lo hacíamos siempre había que actualizar todas las pantallas porque los programas actualizaban su versión a cada rato. Empezamos con el ETAS, me acuerdo, 9.7, imagínense, después 2013, 2016 y ahorita ya tenemos el 2018, ¿no? Tenemos un montón ¿no? de versiones y estoy seguro que cuando termine este seminario o estos cursos virtuales que estamos hablando, ya seguro saldrá el ETAPS, qué sé yo, 2022, ¿no? Las versiones cambian, pero los conceptos no cambian. Y entonces aquí está todo el manual, ¿ya? Con el cual hemos llegado hasta ese modelo. Y les voy a explicar dos aspectos más, que es el tema de cómo agregar cargas y cómo crear el modelo pseudo tridimensional de diafragmas rígidos, ¿ya? Primero, cómo agregar cargas. Entonces, miren, si yo me voy otra vez a una vista en planta, otra vez el check para desactivar esto del extrude, porque eso recarga un poco el proceso gráfico, ¿no? Entonces voy a la vista en planta del piso 1, puedo hacerlo en el piso 1, ¿ya? Y supongamos que yo quiero aplicar cargas, por ejemplo, sobre las losas, su peso propio, por ejemplo, ¿no? Podría yo agregarle una carga aquí a esta área, seleccionándola. Si quieren de una vez, ¿no? Lo hago para todos los pisos, ¿ya? Acá estaba, ¿se acuerdan? En la parte inferior, ¿se acuerdan de la opción todos los pisos, ¿no? All stories. Entonces, antes de seleccionarlo, ¿no? Antes de seleccionar cualquier elemento, activan All Stories, ¿no? Y al seleccionar este elemento, ¿ya? Podrían tener todos los 10 pisos, digamos, ya seleccionados, ¿no? Se los puedo confirmar en una vista en 3D. ¿Sí? Miren, ahí está la vista en 3D y todos los pisos están seleccionados por el modo de edición.
Entonces yo le doy a asignar esta propiedad que viene a ser shell loads, ¿no? O sea, cargas en áreas en forma uniformemente distribuida, y le digo carga muerta, por ejemplo, vamos a ponerle 400 kilos por metro cuadrado, o 0,4 toneladas fuerza por metro cuadrado, ¿no? Y automáticamente a todas esas losas se ha agregado ese peso, ¿no? Esa es la manera, cómo asignar cargas en losas. ¿Cómo hacerlo en vigas? También, regreso a mi vista en planta, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, TAPS tiene la ventaja de que yo no tengo que cargar mis vigas porque automáticamente hay un estado de carga que me calcula el peso propio, ¿no? Ya tengo todo el peso propio asignado, cosa que a veces se hacía mucho en SAP 2000, ¿no? Teníamos que hacer nuestro metrado y cargar todo el modelo, pero TAPS ya tiene todo el peso propio asignado. Lo que sí, por ejemplo, falta considerar son los elementos no estructurales. Porque ¿qué tal si por aquí tengo muros? No los he modelado, miren, ¿no? Porque son tabiques o son parapetos, muros bajos, ¿no? Pero el peso está presente. Entonces, ¿cómo podríamos agregar ese peso? Selecciono, pues, esta línea. Voy a poner aquí otra vez todos los pisos, ¿no? O los tores, y así se seleccionan todos los niveles. Selecciono las 3 vigas, por ejemplo, esas 3, solo lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Y le doy asignar, y aquí en cargas en barras, ¿no? Le doy, por ejemplo, carga distribuida. A la carga muerta, si quieren, ¿ya? Aquí, entre otras cosas, la opción uniforme es más común, y yo le estoy agregando una carga uniformemente repartida. Entonces hago mi metrado ahí del parapeto, que puede medir 1,20 m, tiene un espesor, está hecho de albañilería, qué sé yo, vamos a ponerle 0,24, ¿ya? Y ese es el peso por metro lineal. Entonces, que se ha asignado en todo el edificio, miren, 3D. Ahí está, miren, aquí se ve bien claro, ¿no? Entonces, yo no estoy modelando el tabique como elemento estructural, pero sí tengo que considerar su peso. Y así todos los elementos no estructurales, ¿no? Que pueden haber muchísimos. Entonces, eso sirve para precisar el peso del edificio, ¿no? Y finalmente, el tema de los diafragmas rígidos. ¿Cómo se hacen diafragmas? Otra vez vamos al piso, vamos a poner el piso 1, que es siempre nuestro piso modelo, ¿no? Y esto sí se tiene que hacer de forma independiente, ¿no? Piso por piso. Yo no puedo crear un diafragma con el comando, aquí con el modo All Stories. Eso sería un error. Se hace con One Story, o sea, cada diafragma para cada piso se hace de forma independiente, ¿no? Yo sugiero que los diafragmas rígidos se asignen para áreas, ¿ya? Porque tenemos las áreas ahí dibujadas. Y, por ejemplo, para poder seleccionar tranquilamente, sin comprometer a otros elementos, puedo apagar las capas, otra vez con el check, de columnas, de vigas, de muros, ¿no? Y así me quedo solo con los pisos. Ahí están los pisos. Y yo le puedo decir a TAS, mira, todo esto va a ser un diafragma rígido, ¿no? Selecciono todo, ¿ya? De repente le quito el hueco del ascensor, me parece que aquí está el ascensor. Le hago clic para deseleccionar, y también le quito el hueco de la escalera, ¿no? Porque en realidad esta área no existe, era solo ficticia para asignar el peso de la escalera. Entonces, esos dos son huecos también. Los quito de la selección, y aquí va la operación que es muy importante. Muchas veces nos olvidamos de ese detalle para tener un modelo exacto, ¿no? Nos vamos a Shell, ¿no? Y luego a diafragmas, ¿sí? Y aquí creamos una serie de definiciones: diafragmas rígidos, diafragmas semirrígidos, ¿no? Por ejemplo, yo podría aquí agregar todas las definiciones, ¿ya? Voy a necesitar 10 diafragmas rígidos, ¿no? Porque son 10 pisos y todos son de forma independiente, ¿no? Vamos a suponer que ya hice todos, y este primero que estoy asignando es el diafragma 1, ¿no? Entonces, al darle OK, miren lo que hace, ¿no? Esto es una gran ayuda del programa, porque me ha hecho un cálculo, ¿no? De toda la planta, de sus propiedades, ¿no? Para el análisis sísmico, como su inercia rotacional, su centroide, que va a corresponder al centro de masa, ¿no? Si toda la masa está uniformemente repartida. Y lo interesante de esto es que esa propiedad es un tanto dinámica, porque si a mí se me ocurre cambiar la arquitectura, vamos a suponer que por aquí ya no está esta losa, o algo se cambió dramáticamente y la borro, miren cómo se actualiza el centro de masa, ¿no? O el centroide. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, Control Z siempre está para ayudarnos ante cualquier emergencia. Ahí está, ya, deshacer, ¿no? Y así es como hago todos mis diafragmas, ¿ya? Entonces, allí
termina el modelo que va a estar listo para el análisis sísmico. Entonces ese modelo ya lo tengo, ¿no? Porque esta operación hay que repetirla para cada nivel. Y ese modelo ya vendría a ser el modelo completo, ¿no? Del edificio de 10 pisos. Entonces este modelo que ustedes ven aquí ya está hecho, ¿no? Con diafragma rígido, miren. Y ya tengo listo para, ahora sí, asignarle el espectro de la norma, lo cual les voy a comentar brevemente a continuación, ¿no? Y pues asignar o crear también los estados de carga para diseñar, ¿no? Podemos diseñar la estructura con algunas opciones que son básicamente no más de 3 clics, ¿ya? Bien, a ver, de paso que tomamos un respiro, hasta aquí me gustaría absolver sus dudas, así que pueden hablarme o también comentarme por el chat. Adelante, por favor. Vamos a ver. Todavía no se han dormido, felizmente. Uf, estaban un montón de preguntas. A ver, vamos a retroceder. Víctor Cruzado me pregunta si en las vigas, en la zona de placas no se dibujan las vigas. En realidad, no hay diferencia. Si las haces o no las haces, no cambia mucho el modelo porque esa zona es como si fuera un nudo rígido, ¿no? Es equivalente a hacer modelar una placa de concreto, una placa como elemento de barra y asignarle los brazos rígidos. Entonces, si tú dibujas la placa como si fuera un área, ¿no? Y encima le pones una viga, no se va a deformar en absoluto, está dentro de un nudo rígido. Entonces, para hacer el modelo más simple, dibújate las vigas solamente en las luces libres. El comando release es funcional, me dice aquí Luis Ángel Chambergo, sobre ese comando, cuando uno quiere liberar la capacidad de momentos en los nudos, ¿sí? A veces yo no tengo una longitud de desarrollo suficiente para, digamos, para momento negativo, entonces es preferible que yo lo considere como simplemente apoyado, ¿no? Entonces los momentos positivos se hacen más grandes, ¿no? Y estoy del lado de la seguridad. También sirve para modelar reticulados, armaduras, donde quiero que estrictamente solamente se presenten fuerzas axiales, ¿ya? Rafael Sánchez, otra vez por aquí, Rafael, bienvenido. Respecto a la estructuración en planta, ingeniero, dice, no hay vigas de acople en algunas partes del perímetro. ¿Podría dar una opinión sobre criterio para dejar de colocar esas vigas que están sometidas a una inmensa capacidad cortante, ¿no? Es muy común estas vigas de acople entre placas, ¿sí? Que en este ejemplo no están, ¿verdad? Ahí les he enseñado que hay una placa discontinua sin vigas de acople. Claro, lo que pasa es que esas revientan cuando ocurre un sismo, pero que normalmente se usan, ¿no? Porque es parte de la estructuración por carga vertical. Entonces, si colapsan en un sismo, yo diría que funcionan más como un fusible, ¿no? O sea, allí es donde se va a disipar una gran cantidad de energía y esa es la razón quizás por la que muchos la utilizan. Y acá hay una pregunta sobre las versiones. A ver qué me dice Jordi. Bueno, me habla aquí de que en las versiones actuales ya se puede colocar con una sola operación todos los diafragmas. Puede ser, ¿ah? Puede ser. La verdad no he investigado sobre el tema. Pero bueno, claro, si uno está modelando un edificio de 30 pisos, imagínense hacer el diafragma rígido uno por uno, ¿no? Entonces, esto es un buen dato, más bien, gracias por el aporte, Jordi. Yo estoy con la de 2016 y todavía sigo haciéndolo, ¿no? Piso por piso. Losas inclinadas, otra vez Eduardo Príncipe, gracias. La recomendación para modelar losas en rampa, por ejemplo, es que se modelen como elementos shell. Ahí sí ya no vas a poder considerar un diafragma rígido, aun cuando lo sea, pero ya las cargas se transmiten tanto en el plano como perpendicular a su plano, ¿no? Porque está inclinado. Entonces, tiene que modelarse como shell, como si fuera una placa, para que se calculen bien todos los esfuerzos y no se asigna ninguna propiedad de diafragma, ¿no? Y allí, por ejemplo, sí es recomendable que le pongan el espesor. Yo lo que hice con las losas planas era ponerle un espesor nulo, pero en losas inclinadas sí se tiene que colocar el espesor real, ¿ya? Para que puedas determinar su rigidez exacta. Bueno, Víctor Núñez, sobre la altura del primer piso, sí es cuestionable dónde está el empotramiento, ¿no? Porque realmente no está en el terreno.
ni tampoco en el fondo de zapato, está por ahí como que a una altura intermedia, ¿no? Yo diría que agrégale unos 50 centímetros como regla práctica, ¿no? El nivel de terreno hacia abajo, ¿ya? Perfecto, Panayotis, Atineos, bienvenido. Ya habías respondido la pregunta de los releases. Las vigas que llegan a los muros de los ejes A y E deberían rotularse. No lo sé, depende del modelo. A ver, aquí estoy viendo los ejes A y E. ¿A qué te refieres? Ya, donde están las placas, si es que hay vigas. Pero en este ejemplo no las hay. Entonces, no hay problema con pensar en esas vigas. Me dice Javier Rodríguez, con la opción de diseño de sección se puede variar el centroide. A ver. Ya, esta es la pregunta de los puntos de inserción, ¿no? Variar el centroide, mejor dicho, dibujar para que, por ejemplo, llegue una viga y no se apoye sobre el centroide de una columna, sino sobre su lado exterior, sobre su cara exterior, ¿no? Entonces, o viceversa con la otra viga, ¿no? La que viene en el otro sentido. Entonces, allí, para no entrar en mucho detalle, les recomiendo que utilicen los puntos de inserción. No se coloquen el centroide, sino en otros puntos que se definen dentro de la sección transversal. Pero reitero, eso es solo una exquisitez en el modelo, ¿no? Que no va a cambiar mucho los resultados. Bien, entonces voy a elegir algunas al azar porque hay muchas preguntas. A ver, Rey Peñalosa, mi alumno de Puno. Ya, la placa si debo modelarla con la columna de amarre, yo creo que no es necesario, salvo que estas sean de mayor grosor, ¿no? Entonces ahí sí cambias el espesor del elemento shell. Pero ya sabemos que las columnas de confinamiento en una placa son parte del diseño, ¿no? Por eso es que no hay necesidad de modelarlo ahí, ¿no? Bien, listo. Entonces, a ver, voy a elegir una más hasta mi amigo James Paules Camilo. Mm, ya, él está respondiendo a alguna de las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Y muy bien, listo. Entonces voy a continuar, ¿ya? Y después regreso. Aquí estoy marcando dónde me quedé, ¿sí? Este es un entretiempo. A ver, de repente es momento de decirles dónde va a aparecer el video, ¿ya? Cuando termine este webinar, ahí les mando un link para que ustedes puedan después acceder a todos los videos de estos webinars, ¿ya? Es en el canal de YouTube de Simétrica, donde también están los que hemos hecho antes. Pero el que estamos haciendo hoy va a aparecer todavía el día de mañana, obviamente, ¿no? Requiere de un procesamiento. Pero ahí les doy el link por si acaso, si les interesa, ¿ya? Y bueno, entre otras cosas, también les paso una información importante. Yo quería aprovechar aquí el entretiempo para que no se me aburran con puretas y mostrarles un pequeño video. Voy a mostrar mi pantalla, a ver. Sí. Voy a poner aquí. Sí, está bien el audio. Ya, entonces, aprovechar este entretiempo para comentarles que pues, este webinar se desarrolla gracias a la empresa Simétrica, que ya les comenté, que es una empresa de consultoría, arquitectura e ingeniería. Yo estoy encargado del área de estructuras, ¿no? Y pues también soy asesor académico en el tema de cursos virtuales. Simétrica constantemente está innovando en nuevas soluciones y una de estas que recientemente se ha implementado se llaman soluciones aéreas. Y quiero mostrarles un videito para que tengan una idea de qué se trata, ¿ya? Entonces aquí estoy compartiendo mi pantalla y espero que escuchen también el audio de este pequeño video promocional.
Ok, era solo un video breve para comentarles un poco la idea, ¿no? De estas soluciones aéreas que hoy en día pues están implementando inclusive para combatir al coronavirus, ¿no? Por ejemplo, en China se usan mucho los drones para vigilar que las personas estén con sus mascarillas, o se usaban bastante, ¿no? Cuando todo esto empezó. Eh, y entre otras cosas también para, por ejemplo, desinfectar, rociar muchas, qué sé yo, químicos, ¿no? En Simétrica también se brinda este servicio porque se puede hacer levantamientos topográficos de alta precisión, se hace fotogrametría. Como han visto ahí, hay todo un tema de procesamiento de imágenes y videos que permite dibujar el modelo digital del terreno. Mi reciente experiencia que tuve fue en Trujillo, justamente en el complejo arqueológico Chan. Tuve la oportunidad de hacer una evaluación estructural de los muros perimétricos, ¿no? Y allí trabajamos con drones, ¿no? La entidad nos proporcionó información del escaneo de todos sus monumentos de adobe, ¿no? Y yo hice un trabajo de, digamos, de fotogrametría con drones, ¿no? Que hoy en día pues es una solución mucho más potente que los equipos convencionales de topografía. Bien, entonces ahora sí, nos vamos a la última parte, ¿ya? A ver, quiero asegurarme si están mirándome, ¿sí? Pueden confirmarme en el chat, por favor, si todos me ven, porque a veces pierdo conexión. Listo, gracias, Marlon. Panayoti, excelente. Entonces, listo. Entonces, ya saben, si no me escuchan o no me ven, me hablan nada más por el audio, ¿ya? Porque aquí yo ya no veo su chat. Hablando un poco del tema sísmico, les comento que este modelo le podemos aplicar un análisis espectral, ¿ya? Y la norma de 030 sabemos que es nuestra norma de edición sismoresistente, la del Perú, y ha sufrido muchos cambios, ¿no? Del 2006 hasta el 2018. Por ejemplo, los más importantes son los siguientes. 4 zonas sísmicas, 5 tipos de suelo, ¿no? Un poco más preciso en estas definiciones. Se habla mucho de calcular las irregularidades en planta y elevación. Hay un nuevo espectro, ¿no? En realidad es el mismo, pero un poco más refinado. Inclusive para el sismo vertical se usa una rampa también para periodos cortos. Cambio en la ecuación de distribución de fuerzas laterales, ¿no? Para el análisis estático también se ha contemplado. Es decir, criterios, por ejemplo, para verificar la irregularidad, ¿no? Cómo se hace la verificación de piso blando, ¿no? Antes se hacía con las derivas de entrepiso, hoy en día se relaciona solo con las rigideces de entrepiso. O sea, la ecuación se ha hecho más sencilla, ¿no? Antes era un poco más tedioso su cálculo. Y, por ejemplo, el tema de que en el espectro se incluye la rampa para periodos cortos, ¿no? En el espectro de sismo vertical. Esto es un resumen un poco para actualizarse, ¿no? Porque muchos estábamos o sabemos de memoria la norma del 2003 o la del 2006, y esto básicamente son los cambios, ¿no? Muy bien, entonces, respecto a la zonificación, es importante decir que nuestro país está discretamente separado en 4 zonas sísmicas, ¿no? Donde Z en realidad define la aceleración en la base, la aceleración en la roca, cuando ocurre ese sismo de diseño, ¿no? Ese que les comentaba, que tenía 10% de probabilidad de excedencia, ¿no? Y que se considera como un periodo de retorno de 500 años. 475, ¿no? Para ser exacto. Pero ese mapa sísmico va a cambiar, así como ha venido cambiando, ¿no? Miren cómo ha evolucionado a lo largo de todos estos años. Cada evento sísmico es el que cambia el mapa, ¿no? Por ejemplo, miren aquí en esta zona eh, de la selva, que es San Martín, ¿no? Moyobamba, ocurrió uno en el 2004 y por eso es que aquí se pinta con una ligera mayor intensidad, ¿no? La tendencia es que todo en la costa pues es de la máxima sismicidad. Los parámetros de sitio, ¿no? Sabemos que hay parámetros de suelo, ¿no? Que de alguna manera sirven para amplificar los efectos de la roca, y ahora están definidos dependiendo de la zona sísmica, ¿no? El suelo más desfavorable es el suelo flexible, suelo de tipo S3, y estos son los factores, ¿no? ¿Ya? Que se deben utilizar dependiendo de la zona. Estos sirven para definir el espectro, ¿no? Que básicamente se llaman periodo de suelo, y este periodo que está asociado a la zona espectral con desplazamiento constante. Ese es un concepto de dinámica de estructura que no quiero entrar en detalle, pero
En realidad solo le dan una mayor precisión al espectro. Y este es el concepto, miren. En vez de yo hablarles tanto sobre parámetros, la idea es la siguiente. El Z representa en realidad el movimiento en suelo rígido, y el Z por 0.8 representa el movimiento en la roca, ¿no? O sea, es una estimación aproximada. Entonces, los sismólogos hacen una predicción de cómo se generan los sismos en la corteza terrestre y nos dan este valor, ¿no? Ese 0.45G, ¿no? Que calculamos para el valor de Z, que corresponde al sismo máximo probable, ¿no? Que puede ocurrir en el tiempo de vida útil de la edificación. Pero obviamente el edificio no está apoyado en la roca, hay todo un estrato aquí que puede tener propiedades muy heterogéneas. Entonces, lo que se mueve aquí podría amplificarse hasta la base del edificio. Eso lo contemplamos con este parámetro de suelo, ¿no? Entonces, Z se multiplica por el suelo y así se movería en la base. Y luego el edificio mismo, por sus propiedades dinámicas, también tiene otra amplificación. Eso se llama el coeficiente de amplificación sísmica, que no es otra cosa que aplicarle dinámica de estructuras al edificio, ¿no? Frente a una solicitación en la base. Este parámetro C es lo que viene definido por el espectro de desastre. Cada terremoto define un espectro, ¿no? Por ejemplo, el de mayo del 70, que ocurrió en Huaraz, ese que ocurrió ya pues hace 50 años en el norte del Perú, ¿no? Y desde entonces no ha ocurrido otro sismo importante, ¿no? Temblores, pequeños eventos, pero no ha habido un sismo de tal magnitud, ¿no? Y por ejemplo el de Lima, que también fue el último, ¿no? Año 74, terremoto, estoy hablando de terremoto, ¿no? Son los dos eventos que han ocurrido de Lima hacia Tumbes, ¿no? Porque después terremotos solo han habido en el sur, Tacna, Arequipa, ¿no? Pisco, ¿no? Como que en el sur se ha liberado mucha energía, pero en el norte no pasa nada, ese es un silencio sísmico muy largo y que impone alguna preocupación, ¿no? Entonces, cuando uno hace el análisis estadístico de todos estos sismos, pues configura, digamos, una función suavizada y eso es lo que llamamos el espectro de diseño. Entonces, en el ETABS, con un clic nada más, vamos a insertar el espectro de la norma. Hay otro parámetro que se llama el factor de uso, que no es otra cosa que un factor de seguridad, es darle una importancia a la edificación en el diseño antisísmico. Y, por ejemplo, las esenciales, ¿no? Se consideran con 1.5, que pueden ser colegios, estaciones de bombero, etcétera, y solo los de salud hoy en día deben diseñarse con aislamiento. Y para eso está la norma E031, ¿no? Que define todos los criterios de aislamiento sísmico, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, los hospitales requieren obligatoriamente aislamiento sísmico cuando ya se aplica las normas del 2016 en adelante, ¿no? Sin embargo, los colegios no, solamente se requiere una adecuada rigidez, pero sí hay restricciones un poco más exigentes, como que, por ejemplo, si están en la zona sísmica 4, ¿no? Los colegios, por ejemplo, ya no se permite pórticos, ¿no? Lo mínimo que debemos colocar es un sistema dual, ¿no? Placa y pórtico, o un sistema de muros de corte, que puede ser albañilería o puede ser concreto armado. Entonces hay más exigencia respecto al sistema estructural. Y ahí están los otros tipos de edificaciones, ¿no? Los importantes, que se definen como aquellos que simplemente agrupan muchas personas, los comunes, donde están las viviendas, y las temporales. Y aquí están sus factores de uso. Entonces, al final, la fórmula que uno usa, dependiendo del sistema estructural, tiene que ver con esos parámetros sísmicos, ¿no? ¿Cómo decidir cuál es el sistema estructural que voy a elegir? Pues depende de cuánto de cortante se llevan las columnas o los muros, ¿no? En el primer piso, ¿ya? Por ejemplo, si la fuerza cortante es absorbida por las columnas, digamos, en una proporción mayor al 80%, entre el 80 y 100, se dice que el sistema es una estructura de pórticos. Así se define más o menos, ¿no? Si el cortante basal, o sea, esta fuerza lateral calculada en el primer piso, ¿no? Es absorbida por los muros, que pueden ser de concreto, de albañilería, digamos, según el 70%, ¿no? Se dice que la estructura es de muros. Así definimos a la estructura, ¿no? O sea que uno empieza definiendo el sistema estructural y luego lo verifica cuando calcula el cortante basal en el primer piso.
Y si estamos entre esta proporción intermedia, ¿no? Columnas entre 30 y 80 y muros entre 20 y 70, hablamos de un sistema dual, ¿no? Un sistema mixto que está conformado por pórticos y muros, ¿no? Entonces, así más o menos es como clasificamos los sistemas. Y dependiendo de esa clasificación, elegimos el factor de reducción, ¿no? Entonces, todo lo que yo les acabo de hablar, miren, en resumen, es esta fórmula, ¿eh? Hemos hablado del parámetro Z, que define dónde vamos a construir el edificio. Hemos hablado del factor de suelo, que depende de todos estos estratos, de la amplificación sísmica, ¿no? Que en realidad depende de las propiedades de la estructura, del uso, porque no es lo mismo diseñar un hospital que diseñar un edificio de departamentos, ¿no? Y del factor de reducción. Entonces, todo se multiplica, ¿de acuerdo? Por el peso en este caso para calcular un cortante basal y aplicar el método estático, ¿no? Que es un sistema de fuerzas laterales con el cual calculamos los cortantes, ¿no? Y R es el único que va en el denominador, porque de alguna manera representa el sistema estructural y la capacidad de disipar energía. Esto representa muchas cosas. En otros códigos se llama el factor de ductilidad, ¿no? Representa el comportamiento no lineal, representa la tolerancia que tenemos en soportar daños en la edificación y la capacidad digamos, de incursiones inelásticas que tienen los diversos sistemas estructurales, ¿no? Entonces, un sistema de pórticos es más útil, por ejemplo, que un sistema de muros, y por eso es que los Rs cambian en ese caso. Al fin y al cabo, el concepto es que toda esta demanda, toda esta fuerza sísmica, ya sea cortante basal para el método estático o pseudoaceleración, que en este caso es una fracción de la gravedad, para el análisis espectral, se reduce, lo cual significa que no hacemos un análisis elástico. Aceptamos incursiones inelásticas, pero con daño reparable. Y en particular yo solo les voy a comentar hoy día, bueno, no del análisis estático por razones de tiempo, sino del análisis espectral. El análisis espectral no es otra cosa que tomar en cuenta la manera como baila el edificio. Y miren, a continuación les voy a mostrar justamente eso. Ya, este edificio ya ha sido ejecutado. Recuerden las teclas para, digamos, revisar los resultados, ¿no? F5 era para analizar, F6 es para mostrar deformadas, y si yo quiero ver los modos de vibración, ¿no? Para esto ya he definido previamente las masas, ¿no? Que han sido calculadas en función de los pesos que he agregado sobre las losas de entrepiso, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, al programa que considere carga muerta más un porcentaje de carga viva, eso hay que chequearlo en la norma, ¿no? ¿Qué porcentaje es necesario? Y con eso obtengo estas propiedades dinámicas que se llaman modos de vibración. Este primer modo, entonces es como decir, que tiene la edificación. Si yo tuviera la capacidad de mover ese edificio en esa dirección, lo empujo y lo suelto, así se movería. Esa sería su forma de vibrar, con más o menos 0.7 segundos de periodo. Pero no es la única forma, miren, si yo pudiera, ahora voy a presionar esta flechita que está aquí abajo, para que me muestre el siguiente modo, empujarlo con esta forma, ¿no? Algunas rotaciones impuestas, así bailaría en el edificio en otro modo, que es el modo 2, y que aquí me indica que tiene 0.34 segundos, ¿no? Entonces, este edificio tiene muchas formas de vibrar. En teoría, tendría 3 por cada piso, hablamos de 30, ¿no? Porque lo hemos modelado con diafragmas rígidos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le aplico alguna carga dinámica? Puede ser viento, puede ser sismo, puede ser una carga de impacto, ¿no? Muchas cosas que son funciones del tiempo. La idea fundamental dentro del rango lineal es que la respuesta dinámica, o sea, cómo se mueve el edificio, es una suma de esos modos. Ese es el concepto. Al margen de que yo les muestre ecuaciones diferenciales y muchas cosas, es la suma de esos modos escalados con unos factores que se llaman factores de participación modal. Entonces es lógico que si el sismo ataca en este sentido, en la dirección larga, el edificio va a responder de forma dominante en el primer modo, ¿no? Ese que veíamos de 0. A ver, ¿cómo era el primero?
Ahí está. Ah, perdón. Si el sismo ataca en la dirección transversal, o sea, aquí perpendicular, ¿no?, a esta cara, así respondería más o menos el edificio, o sea, dominado por el modo 2. Pero en teoría todos los modos contribuyen, sino que la participación de ese modo es casi, digamos, de un 95 o 100%, ¿no? Y si, por ejemplo, me voy al modo 3, miren, el modo 3 es un modo también traslacional. Ahí está. Si el sismo ataca en la otra dirección, ¿no?, dirección longitudinal, entonces el edificio se movería de manera dominante como su modo 3. Ese es un poco el concepto, pero al final todos los modos contribuyen, sino que algunos en mayor o menor proporción. Podríamos decir que los 4 o 5 primeros modos son los más importantes, ¿no? Entonces, finalmente, lo que voy a hacer aquí es definir un espectro de respuesta, ¿no?, que ya está creado. Miren, ustedes solo tienen que ir aquí al de la norma peruana, ¿no? Lo pueden crear a mano si quieren a partir de un hoja Excel, pero basta con elegir esta opción y es muy parecida a nuestra norma actual, donde ustedes han agregado algunos de los parámetros sísmicos, ¿no? Por ejemplo, el SUX y el R, ¿sí? Decirle Z es decir que está en alguna zona de nuestro país. Por ejemplo, aquí estoy, por fines académicos, poniéndolo en cualquier zona. La categoría del edificio, ¿no?, el tipo de suelo, irregularidades, que también podríamos hablar mucho sobre eso, pero vamos a suponer que no hay tantas irregularidades. Y el factor de reducción básico, ¿no?, R0 se le llama ahora, que para muros, porque este es un edificio de muros, es igual a 6. Entonces, con estos datos, ETABS me calcula automáticamente el espectro, ese espectro del que les he hablado tanto, ¿no? ¿Ya? Y luego les muestro los estados de carga, ¿no? Los estados de carga ya se ingresaron por aquí, y uno de ellos es, pues, justamente el análisis espectral. Acá están, miren, estos dos últimos. Le estoy aplicando un sismo en X y un sismo en Y, ¿no? Entonces, aquí está el sismo en X, miren, ¿no?, que es del tipo espectro de respuesta. La aceleración en la dirección U1, que es la dirección X, la función espectral, la gravedad, ¿no?, porque esto es un suxo entre R multiplicado por G, es el movimiento en la base, ¿no? Aquí hay un concepto que se llama criterio de combinación, que significa, lo que significa es que lo que hacemos es sumar los modos con algún criterio, ¿no? Y la más eficiente es la que llamamos combinación cuadrática completa. Y también en Y, ¿ya? Y también en Y aplicamos sismo, ¿sí? Y la dirección U2 define el sentido Y. Entonces ya tenemos el sismo definido, las funciones espectrales y los estados de carga. Y pueden haber más estados de carga, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado de cómo agregar carga muerta, carga viva, ¿no? Eso ya está definido. También podríamos hablar de las combinaciones de carga. Miren, aquí no se han creado combinaciones, pero yo podría crear, por ejemplo, alguna combinación básica, ¿no? Vamos a suponer una combinación 1 de gravedad, donde yo multiplico la carga muerta por 1.4, ¿no? Esto sirve para diseñar. Y la carga viva, por ejemplo, por 1.7, ¿ya? Podría tener otra combinación, ¿no?, por ejemplo, con sismo en X, combinación última 1 con sismo en X, puedo decir, ¿no? Donde se me ocurre poner, por ejemplo, 1.25 de carga muerta, ¿ya? Depende del código de diseño, ¿no? 1.25 de carga viva, ¿correcto? Y sismo en X, por ejemplo, el dinámico, ¿no? El dinámico espectral. Entonces, lo puedo dejar en 1 para un cálculo preliminar, pero en realidad hay que ahí hacer una corrección llamada por cortante basal, ¿no?, que asegura un cortante mínimo. Entonces, de esta manera yo puedo crear todas mis combinaciones, ¿ya? Ahora, algunos me preguntarán, pero ¿qué pasa con el sismo? El sismo es cíclico, va y viene, puede sumar o restar, no hay problema. Cuando ya es un espectral, ETABS considera que esto es un más menos, ya no tengo que yo crear otro estado para poner el signo negativo. Y así podría crear otro más, voy a hacer uno más, solo para el ejemplo, ¿no? Con sismo en Y, por ejemplo, ya. Y como es parecido al anterior, lo puedo copiar mejor. Lo copio, le llamo Y lo único que voy a modificar es este último, ¿no?, que va a ser un sismo en Y. ¿Ya? Y listo.
Hay otros estados más, depende del código, como les digo, ustedes pueden explorar un poco las diversas normas, por ejemplo, el ACI del 2018 o la norma peruana el 060 de diseño en concreto armado. El hecho es que ya tienen todo, ¿no? Y ya puedo observar, ya para terminar, algunos resultados de análisis, ¿no? Yo puedo aquí hacer, por ejemplo, un F8, vamos a ubicarnos en un eje. Se me ocurre, a ver, la elevación. Déjenme ver en planta cómo se llaman los ejes. Vamos a ver la planta de... No, por ejemplo, la del eje 2, miren. Es un pórtico que trabajaría en la dirección Y, ¿no? Vamos a poner la elevación del eje 2. Ahí está. Y entonces yo le puedo pedir que me muestre los diagramas, ¿no? Para sismo en Y. Ahí está. Sismo en Y, diagramas de fuerza cortante, por ejemplo, ¿no? Pero en la otra dirección. Con F8, otra vez, en la otra dirección, ¿no? Ahí está. Entonces veía las fuerzas cortantes en las columnas y los diagramas de momentos también, ¿no? Puedo pedirle para ver las vigas y todo. Noten que todas son de signo positivo, ¿no? Porque el análisis espectral, en realidad, es un más menos, así que no me tiene que mostrar las dos respuestas. Pero sí en la combinación voy a ver las dos respuestas. Por ejemplo, yo podría aquí otra vez pedirle lo mismo, pero que me muestre alguna combinación de carga. Vamos a suponer para sismo en Y, ¿no? Este estado de carga, miren, me va a mostrar el máximo y el mínimo, o sea, la suma y la resta del sismo, ¿no? Y ahí está, ¿ok? Y entonces tengo ya, ¿no? Mi combinación, combinación de carga, donde se ve clarito, por ejemplo, en esta viga, miren, ¿no? Como hay inversión de momentos, ¿no? Momento positivo, momento negativo. En este extremo derecho, por ejemplo, hay dos momentos, miren, uno positivo y uno negativo. Entonces, esto conlleva que muchas veces en las secciones de concreto se considere fierro arriba y fierro abajo, ¿no? Cuando a veces estamos acostumbrados a pensar que en el nudo solo hay acero superior, pero a veces hay también, en general lo hay, ¿no? En un pórtico sísmico, porque hay inversión de momentos, ¿no? El momento puede provenir del sismo y entonces es importante en los dos sentidos, ¿no? Bien, entonces esa es una forma de observar resultados y finalmente lo que quería mostrarles un poquito es el diseño, ¿ya? También algo muy básico, muy elemental. Resulta que el programa ETABS tiene aquí opciones de diseño, ¿no? Por ejemplo, antes, previamente, tengo que yo haber preparado pues el modelo de esa manera, ¿no? Tengo que haberle dicho algunas secciones por aquí cuando he definido, ¿no? Que se tratan de vigas, ¿no? Por ejemplo, cuando he creado la sección de viga de 25 por 17, que es una viga chata, tengo que yo haberle dicho acá, ¿no? Previamente, que se trata de una viga y que se diseña por flexión. Y si hubiera sido una sección de columna, tendría que haber marcado esta opción. Esto sirve ya justamente para el diseño, cuando uno va y explora algunas opciones de diseño en el programa ETABS, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que el modelo ya está completamente preparado, ¿no? Y yo voy a ir al menú Design, y ahí tengo muchas opciones de diseño. Puedo diseñar en acero, en concreto, y otras cosas más. Hasta puedo hacer un diseño de muros de corte. Aquí hay una opción que se llama nombres de pila, y que equivale a juntar varios muros en uno solo, convertirlo en un equivalente a una barra, ¿no? Para ver diagramas de fuerzas internas, con momentos o cortantes, y poder diseñarlo como un conjunto. Antes tenemos que preparar un poco de código de diseñar, ¿no? Entonces hay un montón de códigos por aquí, miren, ¿no? Uno busca y tiene una lista completa, miren. Los del ACI en sus diversas versiones, Eurocódigo, mexicano, italiano, etcétera. Y no está el peruano, qué raro, ¿no? ¿Será que hay mucha piratería en el Perú? Pocos compran el ETABS. Bien, entonces vamos a elegir cualquiera. Vamos a elegir el del 2014, ¿no? Y acá hay muchas cosas que configurar, lo voy a dejar por defecto. Ya saben, si quieren saber más sobre esto, presionen F1. O también pueden referirse a los manuales extensos del ETABS, ¿no? Que les brinda toda la información completa, ¿no? Vamos a darle OK. Y miren, solamente son
3 pasos para diseñar, ¿no? Por ejemplo, puedo elegir algunas reglas para las columnas, algunas reglas para las vigas. Y también previamente hay un comando por aquí en propiedades de sección en la que debo definir claramente los tamaños de las barras, ¿ya? Y las propiedades de las barras en materiales, ¿no? El esfuerzo de fluencia y todo lo relacionado. Entonces, imaginamos que todo eso ya está. Puedo diseñar por grupos también, ¿no? Hacer que el diseño sea uniforme en base al elemento más desfavorable, por ejemplo, todas las vigas de un solo eje, ¿no? Hacerle un diseño uniforme en algún entrepiso o diseñarlos por entrepiso, ¿no? Entonces ahí puedo crear grupos de diseño y entre otras cosas, las combinaciones. Esto sí es importante. Entonces yo le digo aquí al programa, mira, me vas a diseñar para las combinaciones que he definido en mi modelo. Ahí están las 3 combinaciones, ¿no? Entonces, pueden haber más, pueden haber 5 combinaciones o todas las que ustedes quieran, pero para estas son las que están disponibles en el modelo, ¿no? Y luego, finalmente, la última operación para diseñar, ¿ya? Es este botoncito o este comando que dice iniciar diseño. Con Shift F6 también lo pueden, ¿no?, activar. Entonces el programa, si todo lo hemos configurado bien, miren ahí como destella todos los elementos, ¿no? Si todo lo hemos hecho bien, me está diseñando elemento por elemento, con todos los criterios de diseño, por ejemplo, diseño de flexión en vigas, ¿no? Simplemente reforzada, doblemente reforzada, diseño a flexo compresión, biaxial en todas las columnas, y nada más, ¿no? Eso es su diseño en concreto. Si después yo quiero hacer un diseño de muros de corte, tendría que ir a este módulo, ¿no? Pero ya no es materia de discusión aquí porque tendríamos que tomar bastante tiempo. Eso ya lo podemos ver en un curso más completo, ¿no? Miren, aquí está Shear Wall Design. Sirve para diseñar puros muros de corte, ¿ya? Entonces voy a mirar solamente una planta para interpretar algunos resultados. A ver, por aquí, ¿no? Por ejemplo, esta viga que veíamos el eje 2 siempre, ¿no? Entonces, si uno quiere ver esto en centímetros cuadrados, aquí en la esquina inferior derecha están las unidades que uno puede configurar, vamos a decir, formulario de unidades para diversas cantidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si lo que estoy viendo es área de refuerzo, no me gusta que se vea en metros cuadrados, entonces yo puedo cambiar solamente esa propiedad en centímetros cuadrados, ¿no? O también, por ejemplo, para el caso de los estribos, ¿no? Se calcula en centímetros cuadrados por metro, ¿ya? Entonces aquí cualquier cantidad física le pueden dar diferentes unidades. Entonces aquí ya están las unidades, miren, 16 centímetros cuadrados, acero superior, ¿no? Me está calculando los dos extremos, ¿sí? Como viga. Este caso creo que está mejor. No sé por qué le pone tanto decimales. Me parece que los decimales también se pueden configurar. Si le hago clic otra vez en formulario, ¿ya? Bueno, son detalles. Sí, también se pueden configurar los decimales. Miren, por acá están 6 decimales, que es demasiado, ¿no? Podemos ponerle 2 nomás. 2 decimales, ¿no? Ahí está. Entonces, este es un mejor ejemplo de viga, ¿no? Porque aquí tiene las 3 secciones dimensionadas. ¿No? Aquí tengo, como todo tramo de viga, tiene pues 2 extremos, ¿no? Y, o sea, los apoyos en la cara libre y la parte central donde tengo el acero positivo. Si yo quiero entrar en detalle, le hago clic derecho y aquí puedo ver los detalles de diseño, ¿no? Que pueden convertirse luego en un reporte, ¿no? Entonces aquí está diseñado con el ACI 318 del 2014, ¿no? Y se ha calculado, por ejemplo, para esa viga del piso 1, para el estado de carga más desfavorable, que es con el sismo en Y, ¿no? Ahí está, me indica que con el sismo en Y, combinación última 1, dirección Y, con las propiedades de sección indicadas, con los factores de seguridad, y aquí tengo esas 3 opciones, o esos 3 datos que se muestran, ¿no? Digamos, el área de acero de refuerzo en la parte superior y también en la parte inferior, ¿no? El área, digamos, la cuantía mínima, ¿no? El acero positivo y el acero negativo, ¿ya? Requerido para todos los puntos de interés. Y entre otras cosas, ¿ya? Entonces, básicamente,
esa es la manera como se diseña. A veces aparecen por ahí algunas vigas pintadas de rojo, significa que están sobre reforzadas o hay alguna información que se les brinda. Si pongo la elevación en el eje 2, ya podría ver las columnas también, ¿no? Por ejemplo, aquí esta columna me dice que debe tener mucho acero, miren, 70 centímetros cuadrados de acero. Entonces, si está bien diseñada la columna, veamos el diagrama de interacción. Hay mucha información realmente, ¿no? Como les digo, lo fundamental es que, por ejemplo, en columnas, ¿no? El punto de demanda de todas las combinaciones es el centro de la superficie. Y el análisis es exhaustivo porque se hace el uso de una superficie de influencia. Perdón, superficie de interacción. Y entonces, miren, ahí tienen una idea básica, ¿ya?, de cómo el programa puede hacer diseño. Hay muchas formas de atacar el diseño. Una recomendación que siempre les doy es que verifiquen el diseño, ¿no?, del elemento más esforzado con algunos cálculos simples. Siempre no confíen ciegamente en GitHubs, ¿ya? Sus algoritmos de diseño suelen ser inconsistentes muchas veces. Entonces, si quieren confiar en todos sus resultados ciegamente, por lo menos verifiquen el elemento más esforzado de cada tipo, ¿no? Y así tienen una idea ya eh, completa, ¿no?, digamos, de que el diseño está bien hecho con el programa GitHub. ¿Ya? Entonces, eso es un poco de lo que quería mostrarles, y antes de pasar a las preguntas, quiero terminar la presentación, ¿sí?, comentándoles, bueno, esto que ya lo vieron en el programa, sobre los criterios de combinación modal, que era el CQC, que les dije que era el, el más importante, el más completo en realidad, ¿no? En realidad son métodos para sumar la contribución de los modos. Al fin y al cabo es una cuestión estadística, ¿no?, para acercarnos a la respuesta real, que es un análisis tiempo-historia. Eso en realidad debería hacerse, pero eso se hace con registros sísmicos y a veces no se tiene mucha información al respecto, ¿ya? Bien, entonces todo esto en realidad es teoría, métodos que están implementados en normas, pero obviamente nosotros para calibrar todas estas cosas debemos hacer experimentación, ¿no? Yo quiero terminar esta presentación mostrándoles que si no hacemos ensayos de simulación sísmica no podemos seguir aprendiendo mejor sobre cómo implementar nuestras normas, ¿no? Miren, aquí tenemos voy a desactivar esto, en la Universidad Católica un simulador muy importante de uniaxial de 4x4 que es capaz de simular sismos, ¿no? Escalados inclusive, ¿no? Y aquí ven pues lo que le pasa a un módulo de Adobe, ¿no? Que no tiene ningún refuerzo. Ya lo voy a adelantar a cuando... Ahí está, miren. Esto es lo que pasa, ¿no?, cuando una edificación o vivienda o módulo de Adobe es sometido a un sismo, como el de mayo de 1970, ¿no? Y no tiene ningún refuerzo. En la siguiente pueden ver el mismo módulo, pero reforzado, y miren lo que ahora sucede. Ahí está. Esta tecnología es ancestral, ¿no? Se usó, por ejemplo, en Caral, y está basada en chicas, que pueden ver aquí en la parte inferior, son como cantos rodados, ¿no?, que están envueltos por una malla de pescador y que hacen las veces de un aislamiento sísmico. O sea que miren que esto no es protección moderna, porque también nuestros ancestros lo utilizaban con doble objetivo, por el tema del drenaje y por otro lado el tema de los sismos, ¿no? Entonces aquí estamos replicando, miren, copiando esa tecnología ancestral, ¿no? En un módulo de Adobe porque es una solución económica, y vean claramente cómo con el tema de las drisas, que son estas sogas que tienen una gran rigidez, el módulo se mantiene en pie,
¿no? Por lo menos evitamos el colapso, protegemos la vida de sus ocupantes, ¿no? Claro, y sabemos muy bien cómo se hacen edificios de concreto, de albañilería, y con nuestro programa de TAPS lo hacemos perfectamente, pero nos olvidamos de esta realidad que a veces es importante porque en el Perú existen muchas edificaciones de adobe. Se estima que más o menos el 40%, y por lo tanto, pues deberíamos seguir pensando en proteger estas edificaciones, ¿no? Pero en cuanto a actividad moderna, pues también se investiga. Miren, aquí les muestro el video de el simulador más grande del mundo que existe en una universidad, es la de la Universidad de California en San Diego, que tiene un simulador de 7 metros por 7 metros, también capaz de producir grandes movimientos. Y aquí un edificio a escala real, ¿no? De 7 pisos, miren, que está sometido a un ensayo de vibración libre. Este ensayo se hizo como parte de un trabajo en el cual se investigó un método alternativo llamado diseño basado en desplazamiento, ¿no? Entonces, con esto nos apoyamos todo el tiempo, ¿no? Esto les muestro porque no basta con que sepamos TAPS, SAP 2000 perfectamente. Ustedes deben saber que los criterios de diseño evolucionan y cada sismo nos va a dar siempre nuevos aprendizajes, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo de los terremotos, pero como ocurren cada mucho tiempo, preferible simularlo, ¿no? Simulamos y así tenemos información más inmediata. Perfecto, entonces... Muy bien, señores, yo les agradezco por su tiempo. Yo creo que podemos sacar ahora algunas conclusiones respecto al ETAPS, ¿no? Que ha sido el fondo del asunto, ¿no? El pretexto, en realidad, para hablarles un poco también sobre ingeniería sismoresistente. A mí me gusta mucho, si bien dictar estos cursos de diseño asistido por computadora, como ETAPS, SAP 2000, SAFE, pues asociarlo a conceptos, ¿no? No se trata de usar esta caja negra y no entender lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a enfrentar a resultados inconsistentes. Entonces tenemos que saber interpretar, ¿no? Con buen criterio ingenieril. Y es, pues, conveniente recurrir a la teoría. Entonces, con ETAPS hacemos de todo. Podemos hacer un diseño sísmico integral, proyecto de reforzamiento de estructuras existentes. Muchas de estas cosas las hemos hecho aquí en la oficina, en Simétrica, y también pues desde estructuras muy simples, como vivienda de 2 pisos, hasta estructuras muy complejas, ¿no? Como por ejemplo, de 23 pisos, de 25 pisos, que alguna vez he tenido oportunidad de hacer como evaluaciones estructurales para instalar torres de telecomunicación, ¿no? En fin, yo podría seguir hablándoles mucho sobre estos temas esta noche, pero creo que ya están algunos seguramente ya con los sistemas cansados, así que solamente quiero concluir esta exposición manifestando que también Simétrica pues no es ajena a la crisis actual en la que ustedes están involucrados, ¿no? Me refiero a esta cuarentena, y ha decidido pues impulsar nuevamente, ¿no? Porque ya la experiencia la hemos tenido siempre, el tema de los cursos virtuales, ¿no? Y quería comentarles eso. Ahora les voy a mostrar rápidamente mi pantalla. A ver, está por aquí. Ya, con esto voy a terminar. Ya, entonces, ahí espero que lo vean para simplemente invitarlos a participar de estos cursos que hemos lanzado como un primer paquete en Simétrica y que se van a ofrecer en modalidad virtual, porque obviamente estamos ahora atravesando un tema de cuarentena. Entonces son cursos que específicamente les van a fines prácticos con ejercicios muy puntuales, ¿no? Ayudar, por ejemplo, a manejar programas desde Revit, como ven aquí, ¿no? Para el tema del BIM, Revit de arquitectura en varios niveles y el Revit de estructuras. Hoy en día la compatibilización de proyectos es importante, ¿no? Estos son los 3 primeros cursos de BIM que se van a lanzar, ¿no? Y que ayer justo los 3 profesores que justo son quienes van a enseñar participaron también en un webinar, ¿no? Que lo van a encontrar ahí en el canal de Simétrica para que tengan una mejor referencia, ¿no? Y los programas de estructuras también van a estar involucrados, ¿no? El programa ETAPS,
el programa SAP 2000 en sus dos niveles y el programa SAFE. Como les reitero, estos cursos, algunos de ellos los voy a dictar yo, pero también hay otros profesores que tienen mucha experiencia que van a participar también en este conjunto de cursos por ejemplo, siempre, como les repito, asociado a casos prácticos y vinculando la teoría. La teoría es importante. El criterio ingenieril debe primar en el manejo de estos programas. Y bueno, ahí tienen todos los beneficios que pueden, del cual puedo destacar que las sesiones son en vivo, ¿ya? A través de una plataforma mucho más fiable que se llama Zoom, porque ahí los videos son de mejor calidad, ¿ya? Ahorita estamos usando Google Meet, ¿no? Que anda muy congestionada por el tema de la crisis actual, pero con Zoom vamos a tener sesiones de mejor calidad en cuanto a video. Y la ventaja de todo esto, entre otras cosas, es que van a tener manuales, ejemplos, ¿no? Tareas, tutoriales, etcétera. Y todas las clases van a ser en vivo, ¿eh? No se trata de clases pregrabadas, ¿no? Van a estar sus profesores ahí, tal como lo hemos hecho hoy día con el webinar, atentos a sus consultas, ¿no? Entonces ahí apunten si quieren esta información, ¿no? Para contactos, basta que escriban a este correo y listo, estaremos muy gustosos de apoyarlos y obviamente también vale la pena comentar que estos cursos prácticamente se están brindando a costos súper económicos, ¿no? O sea, accesibles en este momento tan difícil para todos, ¿no? Dirigido a estudiantes y obviamente también a profesionales que quieran reforzar. Ahora sí, señores, les voy a primero agradecer su atención. Si todavía tienen fuerzas para hacer preguntas, con mucho gusto voy a mirar el chat, ya unas 5 preguntas y terminamos el webinar de hoy día. Sin antes recordar que este va a estar disponible también desde mañana en el canal de YouTube. Ya, vamos a mirar el chat. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y todavía están 77 personas. Perfecto. 78. Bueno. A ver, entonces voy a elegir algunas preguntas al azar, por favor. Ya las personas que no les respondan, no se me molesten. Ya tienen ahí mi correo y pueden contactarme para yo responderles, aunque en diferido, pero igual estaré muy gustoso de hacerlo. A ver, claro, Beto Carbonelli me pregunta el caso rotulado de una viga, ¿no? ¿Cómo se modelaría para efectos de diseño? Bueno, si ya se ha rotulado, el análisis nos va a dar ahí un momento nulo. Entonces ahí nosotros manualmente debemos tener el criterio de colocar el acero mínimo, ¿no? El acero negativo mínimo por un concepto de, digamos, de anclaje, ¿no? Aun cuando no hay momento negativo, tenemos que ponerle el acero mínimo, ¿de acuerdo? Eh, Raúl, ¿cómo estás? Raúl Larco. A ver, entonces dice, hay casos donde tasa roja mayor a cero en las columnas que en los inferiores debido a la acción del SIDO. Sí, esto es muy común, ¿no? A veces en el caso de elementos verticales, no solo columnas, también placas, ¿no? Sucede que hay un cambio en las cuantías, ¿no? Aparece menos acero a veces en los primeros pisos y de ahí más en el segundo. Yo diría que hay que verificarlo, eso a veces es por un mal modelamiento, ¿ya? Pero a veces cuando el modelo está bien igual salen datos así, ya sea porque hay un cambio de rigidez, a veces el primer piso tiene una altura mucho mayor que los demás niveles, entonces hace que la rigidez sea menor, ¿no? Porque recuerden que la rigidez es inversamente proporcional a la altura al cubo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un piso demasiado alto, es menos rígido que el segundo piso que tiene menor altura. Entonces, el cortante basal se distribuye en función de la rigidez y además está el concepto de que, digamos, disminuye con la altura, ¿no? Entonces, combinando ambas cosas es que se produce esa situación, ¿no? Que en el primer piso sale un cortante relativamente alto y después en el segundo piso un poco más alto y de ahí ya sigue la regla, ¿no? De bajar como una escalera hasta el último nivel. Es parte del procedimiento de análisis, ¿no? Jader me pregunta cómo se calcula la rigidez entre piso. Jader Pérez, mi ex alumno de la UCIL, ¿verdad? Claro que sí me acuerdo. Bueno,
En el programa de TAPS, no estoy seguro si hay una opción, ¿ya? Pero se puede calcular fácilmente, ¿no? Con la rigidez de cada columna, 12i sobre h al cubo, multiplicado por el número de columnas, y las placas parecido, pero con un aporte de la fuerza cortante, ¿no? Aunque estoy seguro que en las últimas versiones ya el ETAS proporciona esa información, ¿no? Al menos la que les he mostrado no la proporciona. Bacán. Entonces, aquí hay una pregunta, a ver. Bueno, yo creo que podría responder la de Panayoti sobre el periodo corto y periodo largo cuando se tienen edificaciones altas y bajas, ¿no? Ese tema es interesante porque, a ver, aprovechando el caso que ocurrió en México, me parece 2017, y curiosamente solamente edificios entre 4 y 6 pisos colapsaron. Imagínense, un sismo tan extraño, pongan en una mesa un montón de edificios, ¿no? De un simulador, supongamos, de un piso, dos pisos, 4, 5, 6, 20 pisos. Y ese sismo de México, ¿no? Fue interesante porque solo activó a los de 4 a 6 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo podemos asociar al concepto de resonancia, ¿no? O sea, viene el sismo y el periodo de, digamos, de vibración del suelo coincide con el periodo del edificio. Entonces se amplifican los máximos efectos, ¿no? Pero hay un elemento adicional que es el tema del comportamiento no lineal. Cuando ya la estructura incursiona en rango inelástico, los periodos también se modifican, se alargan. Entonces ese periodo ya alargado coincidió con los de 4 a 6 pisos y por eso es que esas estructuras colapsaron, ¿no? Esto lo explicaba hace poco en una invitación que le hice al profesor José Restrepo, porque algunos pensaban que con el periodo elástico, ¿no? Se comparaba la resonancia, pero no, en realidad ya estamos hablando de un periodo inelástico. Aunque ese concepto es un tanto inconsistente, ¿no? Contradictorio, diríamos, porque el periodo solo se define un periodo a un comportamiento elástico, ¿no? Estoy diciendo más o menos las más interesantes, porque hay muchas, ¿sí? La de Beto Carbonell pregunta sobre la excentricidad accidental, ¿no? Y efectivamente, en ETAPS, como la norma lo indica, tanto para el análisis estático como para el dinámico, deberíamos considerar excentricidad accidental del 5% en cada dirección, 5% de la dimensión perpendicular al sismo, ¿no? Entonces, hay una forma automática de hacerlo en el análisis estático y también en el análisis dinámico espectral. Buscan ahí excentricidad, eligen el porcentaje de esa dimensión, ¿no? Relacionada con el diafragma rígido. Y eso ETAPS lo saca de forma automática. Entonces, la respuesta es que sí, es mejor considerarla porque así estamos del lado de la seguridad considerando los máximos efectos, como es el hecho de calcular con imprecisión el centroide o el centro de masa de un diafragma rígido. Entonces, la excentricidad accidental es la que toma en cuenta esa posible, digamos, incompatibilidad. ¿Ya? Perfecto, señores. Entonces, estamos terminando esta sesión. Voy a otra vez ahí publicarles el link, a ver, espérense, de los videos, ¿ya? Y también del fanpage, ¿ya? Les voy a copiar. Ahí está. En ese link, mañana van a ver colgados este webinar para que repasen y si quieren también pueden reproducir el modelo. Y también les invito a que revisen pues el fanpage de Simétrica para que vean los próximos eventos que vamos a seguir ahí muy activos aprovechando esta cuarentena, ¿no? Ya hemos hablado estas 2 primeras semanas de estructuras y también de BIM, ¿no? Me gustaría tal vez en eventos próximos, la siguiente semana, hablar un poco más, ¿no? Sobre otros temas también. Y estoy dispuesto a escuchar sugerencias, así que antes que se muevan, espérense, quiero compartir una pequeña encuesta, ¿sí? Sería genial que me... A ver, esperen, ya. Ponerles un link para que ustedes mismos me digan en qué cursos estarían interesados. ¿Ya? Hay una encuesta por aquí.
cuyo link se los voy a publicar ahorita. Ya está. ¿Sí? Y entonces, antes que se vayan, ya, por favor, antes de dormir, rellenen esa encuesta y ahí se les va a preguntar un poco sobre el evento de hoy, ¿no? ¿Qué tal les pareció? En fin. Y al final hay una pregunta importante que dice, ¿qué próximos cursos o webinars les gustaría que se organicen en Simétrica? Y obviamente, si todos quieren que sigan los cursos, rellenen la encuesta para poder estar al tanto de sus demandas. ¿Ya, señores? Muy bien, les agradezco por su tiempo, por su atención. Para mí es realmente muy gratificante que la gente se interese en este tipo de cursos. Han sido 72 personas que hasta ahorita me han acompañado, así que considero que este evento ha sido un éxito, ¿no? Eh, eh, Toda esta semana hemos tenido bastantes personas asistiendo a los webinars, así que vamos a seguir porque veo que se mantiene la audiencia y se mantiene el interés. Ya, señores. Les agradezco mucho, que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos.